En Génesis 27, Jacob toma un camino inesperado para recibir la bendición destinada a su hermano Esaú. Descubrimos cómo Jacob engaña a Isaac, con la ayuda de su madre Rebeca. Un acto que marcará el destino de toda su descendencia. Génesis, capítulo 27. Cuando Isaac envejeció, sus ojos se debilitaron y no podía ver. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». Y él respondió: «Aquí estoy». Isaac dijo: «Mira, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazar algo para mí. Hazme un guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma, y te bendiga antes de que muera». Rebeca estaba escuchando mientras Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar algo para traerlo, Rebeca dijo a Jacob, su hijo: «He aquí que he oído a tu padre hablar con Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guiso para que coma, y te bendiga delante de Yahvé antes de mi muerte. Ahora, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos un guiso como a tu padre le gusta. Tú lo llevarás a tu padre para que lo coma, a fin de que te bendiga antes de su muerte». Jacob dijo a Rebeca, su madre: «He aquí que Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe, y me tenga por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición». Y su madre le dijo: «Hijo mío, caiga sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve a traerme los cabritos». Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo un guiso como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los mejores que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Con las pieles de los cabritos cubrió sus manos y la parte desnuda de su cuello. Luego puso el guiso y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Y él se acercó a su padre y dijo: «Padre mío». Isaac respondió: «Aquí estoy». «¿Quién eres, hijo mío?». Jacob dijo a su padre: «Yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas». Isaac dijo a su hijo: «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?». Y él respondió: «Porque Yahvé, tu Dios, me hizo encontrarla delante de mí». Isaac dijo a Jacob: «Acércate ahora y bésame, hijo mío». Él se acercó y lo besó, y al oler Isaac el olor de sus vestidos, lo bendijo y dijo: «He aquí el olor de mi hijo, como el olor del campo que Yahvé ha bendecido. Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren». Y aconteció que, en cuanto Isaac había acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, llegó Esaú, su hermano, de su casa. También él hizo un guiso y lo llevó a su padre. Y le dijo: «Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga». Y su padre Isaac le dijo: «¿Quién eres tú?». Y él dijo: «Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú». Entonces Isaac se estremeció grandemente y dijo: «¿Quién es el que vino aquí y trajo caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses, y lo bendije? Sí, y será bendito». Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación, y le dijo: «Bendíceme también a mí, padre mío». Y él dijo: «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Y Esaú respondió: «Con razón llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, me quitó mi primogenitura, y he aquí que ahora me ha quitado mi bendición». Y añadió: «¿No has reservado para mí alguna bendición?». Isaac respondió y dijo a Esaú: «He aquí, yo lo he hecho tu señor, y le he dado por siervos a todos sus hermanos,
de trigo y de mosto lo he provisto, ¿qué, pues, haré por ti, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, respondió y le dijo, He aquí, tu morada será sin grosura de la tierra, y sin rocío del cielo de arriba. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu cuello. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. Y dijo Esaú en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela contigo con la idea de matarte. Ahora, pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de mi hermano Labán, en Harán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se calme. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un mismo día? Y Rebeca dijo a Isaac, Estoy disgustada de la vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estás, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ahora, vamos a evaluar lo que aprendimos del capítulo. También, te invitamos a ver otros videos similares que tenemos para ti en esta sección de acá arriba. ¿Qué pidió Isaac a Esaú antes de bendecirlo? ¿Qué hizo Rebeca al escuchar las palabras de Isaac a Esaú? ¿Cómo engañó Jacob a su padre Isaac para obtener la bendición? Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.